Gracias. La verdad que hoy estoy súper emocionado porque este es el 7º episodio de Aconcagua, el proyecto, el podcast que lancé hace pocos meses. Y bueno, es el primer episodio que grabamos en un estudio, así que no podría estar más emocionado. Agradecemos a Arnaud y al estudio en La Manzana. La verdad que es un lugar increíble para hacer cualquier tipo de publicidad, shooting, podcast, así que mil gracias por el espacio y la oportunidad. Y también encantado de tenerte. Los astros se alinearon de alguna manera porque, claro, el podcast se llama Aconcagua, ¿no? Sí. Es la montaña más alta de Argentina, de las Américas y realmente del mundo fuera de la cordillera del Himalaya. Así que creo que el primer episodio presencial tenía que ser con un argentino para hacerle honor al nombre del programa. Así que gracias de nuevo. Gracias a vos, un verdadero honor formar parte de esto, del proyecto Aconcagua, compartirlo con vos y bueno, espero estar a la altura de semejante circunstancia, ¿no? Y lo que es el lugar, Manzana, gracias a Arnaud por prestar todo esto y bueno, un placer y un honor, gracias. Me estuviste contando sobre tu historia navegando desde Argentina hasta Panamá, Nomad Sailors, tus charters, y la verdad que me pareció increíble y sentí como esa necesidad de entrevistarte, de contar tu historia, tu proceso, tu llegada al país y bueno, me encantaría arrancar con esta conversación. Entonces, Boris, tú estabas en Argentina, ¿no? Pero desde muy pequeño habías tenido sueños de navegar, de echarte al mar. ¿Cómo fue ese proceso de salir de Argentina? ¿Encontrasteis un barco en Uruguay y lo navegasteis hasta Panamá? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Por qué te fuiste de tu país? Bueno, la verdad que toda mi vida me ha impulsado una búsqueda por lo desconocido. O sea, me intriga mucho lo que no sabemos, lo que falta por descubrir. Y siempre planteo esta analogía, como que hoy no sabemos lo que es un agujero negro, por ejemplo. ¿Viste? De repente el conocimiento científico que hay es que si uno viaja hacia un agujero negro, se paquetiza, se destruye, desaparece, no hay posibilidad de pasarlo, ¿no? Y para mí, si bien ahora ha evolucionado mucho, pues si querés hablamos la navegación a vela, y no es lo mismo que hace 100 años atrás y mucho menos que hace 500 años atrás, para mí la navegación era un poco eso, ¿no? Porque me gusta mucho la historia y demás, y leía, y no sé, historias de navegantes que hace 600 años consideraban que el mundo era plano, por ejemplo, y navegaban hacia el fin del mundo. Entonces, yo admiro personas que van hacia lo desconocido, que van hasta esos límites y quieren sobrepasar esos límites, aun cuando sobrepasarlo puede implicar la muerte o un desafío grande, ¿no? Como que va más allá de los riesgos y bueno, y emprenden esas aventuras que hacia lo desconocido. Claro, pero tú empezaste a navegar en un río, ¿no? Y luego el río se te quedó pequeño y te fuiste al océano. ¿De dónde eres en Argentina? ¿Cómo fueron esos inicios? Entre Ríos. Justamente es una provincia que está rodeada por 2 ríos, y es campo, ganadero, agrícola. Vivo en un pueblo muy tranquilo de 20.000 habitantes, un pueblo pequeño. Y bueno, mis amigos cuando tenían 18 años se compraban su primer carro, ¿viste? Y yo me compré mi velerito pequeño. Después me fui a la universidad, estudié, soy abogado. Y bueno, trabajé unos 6 años, como intenté formar parte del sistema, ¿viste? Y de la burocracia. Y la verdad es que no, me sentía como un poco apagado, ¿no? Entonces, y me había, en ese involucramiento con el sistema, con mi profesión en ese momento, me perdí mucho. Me olvidé de lo que era la navegación, ¿no? Como que... No estuviste navegando. Mientras trabajabas no navegaste mucho. Un poco, pero sí, pero o sea, es como que relegué todos esos sueños que uno tiene de niño, ¿no? Que se cree que de niño uno ve un mundo de posibilidades y
y quiere ir por todas, ¿no? Y cree que la vida es para eso. Y bueno, y creo que en la universidad y demás como que me ensamblé al sistema, o sea, me estandaricé, ¿no? Y olvidé un poco todos esos sueños, todos esos impulsos, esa energía al interior. Y empecé a viajar de mochilero primero. O sea, ¿dejaste el trabajo? Dejé el trabajo, sí, con una exnovia en ese momento. Ajá. Empezamos a viajar, hicimos toda América, estuvimos como unos 2 o 3 años viviendo afuera. Pero a pie, digamos, o sea, aún no involucrasteis la navegación. No. Ajá. A pie, bueno, hicimos toda América, vivimos bastante tiempo en Estados Unidos. Ahí viajamos también en minivan, por todos los parques de Estados Unidos y demás, recorrimos bastante. Y bueno, muy lindas experiencias, pero bueno, seguía sin conectar de vuelta con la navegación. Después O sea, nos estuviste agarra- 3 años viajando. Sí, Estuvisteis, aproximadamente. sí. Sí. Y ahí fue volver a conectar con ese interior, ¿no? Ajá. Esos sueños interiores. Y después me agarra el COVID en Argentina y... Terminando el viaje, Claro. volviste, dijiste, ya es hora de volver. Y justamente mis padres, después de que yo me voy de mochilero y demás, obviamente en la familia era una deshonra, ¿no? Que yo había dejado la profesión, había No. dejado todo y era mochilero viajando. No lo veían bien en No casa. lo veían bien. Mm. Pero evidentemente algo cambió también familiarmente. No sé, viste que tradicionalmente se dice que uno tiene que seguir un camino dado en la sociedad, estudiar a los 18 en la universidad, tener una carrera, después trabajar, tener tu departamento, tu auto, tu familia, después uno viaja y todo está muy estructurado. Y ahora para ¿no? cuando se retira. Claro. Ajá. Y por ahí como que fue una revaluación de los tiempos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que seguir siempre a tu corazón y marcar tus propios tiempos. O sea, no seguir los tiempos que te dicta la sociedad. Y bueno, parte de eso fue... Mis padres en realidad querían viajar en camión porque él no tenía mucha experiencia en la navegación. Se quería armar un camión. Y yo le dije, bueno, a ver, armamos un velero y nos vamos a navegar, contando todos los pros de la navegación a vela comparada con un vehículo, ¿no? Automotor. Y bueno, empezamos juntos, cruzamos de Argentina, la primera navegación larga de océano. O sea, pero antes de entrar en la navegación, dijiste, volviste a Argentina por COVID y quisisteis viajar con tu padre, ¿no? Sí. Y estuvisteis armando el plan del viaje mientras pues el mundo estaba en pandemia y cuando se pudo, Sí. dijisteis, va. Fuimos el primer barco en llegar a Brasil, por ejemplo, todavía durante el COVID. O sea, nuestra primera navegación larga en océano, Sí. porque el barco en realidad lo compramos en Uruguay. La primera navegación larga fue de Uruguay a Brasil, a Angra dos Reis, sur de Brasil, y tardamos 8 noches de mar abierto, sin ver tierra, ¿no? Ajá. Y fue fascinante y fue un shock también, porque yo siempre soy como muy confiado en mí mismo y demás. Y en mi mente yo ya era un navegante, ¿viste? Y sabía todo respecto de la navegación. Y me sentía muy, muy cómodo en un barco, pero porque había siempre navegado en el río. Ahora, salir al mar para mí fue un baño de humildad total. El mar me enseñó muchísimo y nada, me hizo entender que hay fuerzas mucho más poderosas que uno mismo, ¿no? ¿Cómo decidisteis por el tipo de barco? Porque tú habías aprendido en velero, ¿no? Pero Sí. comprasteis un catamarán. No, primero fue en un velero. Ah, primero comprasteis Sí, un velero. Sí, en un Veneto Ajá. Oceanis 47. Básicamente, bueno, otra larga historia, pero hay un proteccionismo industrial en Argentina en el cual quieren fomentar la industria aeronaval, o sea, la producción de barcos nacionales. Entonces, por ejemplo, en Argentina no existen los catamaranes. Yo nunca había visto un catamarán. Porque no hay un astillero local. Claro, de los catamaranes. astilleros, como está la industria protegida y como es el mercado además, hay todos barcos pequeños que valen el triple que fuera de Argentina, que un barco francés, un barco alemán. Y bueno, tampoco se sabía, viste, como, wow, qué fácil que es, te vas a cualquier lugar del mundo y te compras un barco y le pones una bandera de cualquier país.
Entonces, obviamente, en primera instancia se buscó algo cercano a Argentina, que era Uruguay, y queríamos un barco grande, un barco confiable para poder dar la vuelta al mundo, que era nuestro objetivo, ¿no? Así que, bueno, en Uruguay había distintas opciones y encontramos una muy buena oportunidad de un barco que era de 4 amigos argentinos que habían comprado el barco en Europa, en España, este barco en primero. ¿Dónde en España? Estaba en Mallorca, me parece. Ok. Y lo compraron en Mallorca y lo llevaron hasta Uruguay. Y después cuando llegaron lo vendieron porque tenían un proyecto que al final no realizaron. Y bueno, fue nuestro primer barco. Y fue increíble. Para nosotros era un barco gigante. Después, cuando pasamos al catamarán, teníamos los 2 barcos al mismo tiempo. Y el catamarán fue como, wow, otro salto gigante, ¿no? Ajá. Así que, nada, disfrutando de ese proceso. Comprasteis el velero, lo pusisteis a punto y ¿cómo fue el proceso de decisión de lo queremos llevar al norte? O sea, porque queríais dar la vuelta al mundo y dijisteis, vamos a empezar navegando hacia el norte, por el Atlántico, hasta el Caribe, hasta... Claro. Obviamente el primer punto, cuando uno quiere navegar por el mundo, tiene distintos puntos del planeta que llaman mucho la atención. Creo que el más atractivo suele ser la Polinesia Francesa, que está en el medio del Océano Pacífico. Entonces el sueño de todo navegante es la Polinesia, ¿no? Pero para nosotros el primer punto atractivo era el Caribe. Además que el objetivo es llegar a cerca de la línea del Ecuador. Y una vez que llegas al Caribe, el Mediterráneo, la navegación es mucho más sencilla. Navegas con corriente a favor, con viento a favor. Y bueno, te vas yendo siempre de este hacia oeste, ¿no? Entonces llegas al Caribe, después haces el cruce del Canal de Panamá, el cruce del Pacífico, y vas avanzando hacia el oeste. Y bueno, nuestro primer desafío era subir Brasil, que no fue nada fácil. La parte más difícil de toda la navegación, porque tenés mucha corriente en contra, en varios lugares tenés hasta 3 nudos de corriente en contra, cuando un velero tradicionalmente navega a 5 nudos a motor, 5 o 6 nudos. Entonces imagínate, la mitad de la velocidad te la está sacando simplemente la corriente. La única manera de subir de Brasil, con todos sus cabos y sus corrientes, y también olas más grandes, porque mientras más al sur te vas, de la línea del Ecuador o al norte, el oleaje también es mayor. Todas las fuerzas naturales se endurecen, ¿no? La única manera era subir con grandes tormentas que venían desde el sur, desde la Antártida. Entonces, básicamente, si querés subir la costa brasilera o de Uruguay a Brasil, en velero, tenés que esperar, cuando se está poniendo todo negro el cielo, que toda la gente se va de la playa o guarda el barco y se va a la casa, ahí es cuando tenés que salir. Y podés salir antes de la tormenta o en la cola de la tormenta. Si vas en la cola de la tormenta, va a ser menos movido, menos duro, pero corres el riesgo también de que el impulso no sea suficiente hasta el punto de destino y que después de navegar 2 o 3 días la tormenta sea más rápida que el avance del velero y empiezas a volver hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, es toda una estrategia para lograr llegar a Salvador de Bahía o a Fortaleza en Brasil, al norte de Brasil, que ahí ya llegan los vientos alisios de África y son vientos trade winds, se les llama, que te llevan hacia el oeste, ¿no? ¿Conocías estos retos antes de navegar hacia el norte? ¿Te los encontraste? O sea, esto, por ejemplo, las tormentas que llegan desde la Antártica, aprovecharte de esos vientos para navegar. ¿Te lo descubriste ahí en el lugar o ya habías hecho como tu trabajo de investigación? No. Por ejemplo, nos diferencia mucho. Mi padre es muy de investigar todo previamente, muy analista, de buscar toda la información, y a mí me gusta más aprender sobre el paso, ¿no? Yo la verdad que no, y como te digo, fue un baño de humildad total, porque para mí, yo me siento muy seguro en un velero y para mí es poner las velas y voy a lo que sea que me depare. Y no sé, es como me muevo por una confianza y fue, bueno, en partes no fue suficiente, ¿no? Me di cuenta que era necesario empezar a aprender más cuando tenés la responsabilidad sobre otra gente como capitán. Tú eras el capitán
¿O era tu padre? Bueno, compartido. Ajá. Después yo seguí solo del norte de Brasil y él volvió a Uruguay Claro. porque ahí compramos el catamarán. Entonces, siendo capitán y estando en el medio del mar, me ha pasado, por ejemplo, con tripulación, mucha tripulación se ha enfermado durante navegaciones. Con fiebre, bueno, además del malestar del mar, ¿no? De Sí. estomacal y demás náuseas, también se han enfermado, hay personas que se han agarrado quizás del estrés o de los nervios, Ajá. que puede uno tener una tormenta, no sé, brotes de sarpullidos en la piel con fiebre y demás que no sabes ni qué es y no tenés ningún tipo de contacto con un sanatorio, con un médico, no tenés internet, nada. Entonces se manejan, hay días, creo que se conocen a las personas realmente en el mar, ¿no? En una tormenta. Decían en el mar o en la montaña, ¿no? En la montaña, Ajá. en la Aconcagua. Ah, Sí, creo que sí, que ahí sale la verdadera esencia de una persona, sus fortalezas, sus debilidades, se ve de qué está uno hecho, ¿no? ujú. Y es muy interesante. Me ha pasado me he llevado muchas sorpresas con personas que han resultado ser mucho más resolutivas y fuertes de lo que aparentan, y otras que vienen con pergaminos y bueno. Y no ejecutan. Y no Ajá. terminan, sí, Ujú. sobreponiéndose a estos desafíos. ¿Tuviste miedo en alguna de esas tormentas, en alguna de esas travesías? Hubo fue en temporada de huracanes y crucé de la Guayana Francesa a Granada, que era la primera isla del Caribe. Ujú. Y sí, no sé si fue miedo, sí, un poco de miedo, una ansiedad muy fuerte, porque justamente estaba yo solo con otra persona y esta persona se enfermó muy mal y fueron 4 o 5 días de prácticamente no dormir. Muchísimo viento, habían pasado cosas en el barco, se nos había trabado la vela mayor completamente afuera, o sea, estaba toda la vela mayor desplegada en el barco, que es como ir en un auto y trabar el acelerador a 140 y no lo puedes parar, y vas en la ruta y tenés que ir esquivando a todos a 140. No. Ajá. Entonces, bueno, veníamos muy rápido, ella estaba enferma, con fiebre, faltaban 4 días para llegar a tierra, 3 o 4 días. Prácticamente el barco, especialmente cuando es un monocasco, que fue el primer barco, se mueve, Muchísimo. no podés ni caminar, tenés que ir agarrándote de todos lados, no podés cocinar, tenés que comer, viste, lo que encuentres ahí, sándwich principalmente, y no podés tampoco comer mucho. Entonces se hace muy duro y el barco básicamente lo que te da miedo es cuánto aguanta el cuerpo de uno, porque como escalar una montaña, ¿no? Creo que la diferencia en que en la montaña decís, che, no puedo más, y empezás a bajar. Ujú. Y en el barco estás solo. Entonces fue un desafío de decir, yo me empecé creo que fue la primera vez que me empecé a preguntar, che, ¿hasta cuánto aguanto, no? Sin dormir, sin comer. Y bueno, de hecho, aguanté, llegamos perfectamente, con esa cola de huracán que veníamos navegando con casi 50 nudos de viento. Y al llegar a Granada, al destino, a los pocos días caí enfermo de la bajada de defensas, ¿no? Ujú. Pero increíble, eso me parece fascinante y algo que me la paso leyendo y buscando y viendo otros ejemplos de personas que hacen cosas mucho más desafiantes. El poder de la mente, ¿no? Me atrapan, por ejemplo, esas películas, no sé, de estos chicos que se perdieron en la cordillera, los rugbyers, ¿viste? Sí. Casos así. Sí. Porque realmente el poder de la mente es fascinante. Lo que somos capaces de hacer cuando tenemos un propósito, un objetivo, sea cual fuera, ¿no? Pero cuando convences a tu mente de que tenés que llegar al punto B, tenés que lograr este objetivo, no hay barreras. Sí, pero eso es lo retante, ¿no? Como tienes que tener ese propósito Sí, para ese proceso, desarrollar esa resiliencia mental. sí, Sin un propósito, sí. lo complicado es hacerlo sin un propósito, ¿no? Creo yo también, pues,
leo mucho acerca de estos temas, ¿no? Por otras experiencias personales y en un libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿no? Sí. Él desarrolló pues toda esta escuela llamada logoterapia en cuanto a psicología, la mente humana, y al final él mencionaba estas instancias cuando pues estuvo recluido en los campos de concentración nazis en Alemania durante muchos años, porque él vivía en Austria cuando se dio la ocupación y lo separaron de toda su familia, ¿no? Cuando lo recluyeron en el primer campo. Y decía, mira, a mí lo que me llevó a sobrevivir fue el propósito, el objetivo de volver a reencontrarme con mi familia, ¿no? Creer que era posible que algún día terminara esta ocupación y poder volver a estar juntos. Y yo creía, y eso es lo que me mantuvo vivo. En paralelo habían matado a toda su familia, Sí, pero él no lo sabía. claro. Entonces cuando salió se encontró con esa realidad, pero la realidad dentro del campo había sido ese propósito, y de ahí desarrolló la logopedia, ¿no? Esta escuela. Sí. Y el resto él mencionaba, ¿no? Porque se fijaba mucho en la actitud de los otros, digamos, reclusos, y decía, mira, les daban como unas fichas, ¿no? Que podían cambiar por pan o comida o lo que sea, o incluso cigarrillos. Decía, los reclusos que habían perdido la fe, que habían perdido el propósito, que habían perdido sus objetivos, se daban por vencido, cambiaban la ficha y se fumaban un cigarrillo y morían, ¿no? Y es exactamente, ahora pues se está hablando mucho, pero es exactamente lo que tú dices, ¿no? En esos momentos en los que el cuerpo está al límite y tiene que ser la mente la que tome las riendas de lo que es el cuerpo, y al final cuando nosotros creemos que estamos al límite tenemos mucho más que dar, pero claro, sin un propósito, ¿cómo lo haces, no? Leí ese libro hace mucho, no me lo acordaba. Pero increíble cómo cualquier cosa mínima, cualquier micro objetivo puede ser un propósito para la mente, ¿no? Y creo que está bueno tener el hábito de llenarse de propósitos diariamente en cualquier cosa que hagas. No sé, yo por ejemplo, es gracioso, mucha gente no quiere hacer deportes conmigo, se termina enojando. Aburro, porque por de repente, lo competitivo que eres. Sí, es como... A mí me pones una red acá y me decís, no, esto es un nuevo deporte, se juega así. Y yo lo quiero ganar, no sé. Y me tiro de cabeza y me rompo todo y al otro día me duele todo, pero no me importa, ¿viste? Y, no sé, a mí me gusta... Me gusta sentirme vivo. Y para mí cualquier cosa cualquier cosa la podés hacer sintiéndote vivo, dejando todo, impregnándole toda tu voluntad, tu esfuerzo, o no. Y por eso también es un poco que escapo de lo que hacía, de mi profesión, porque me vi rápidamente con 23, 24 años ya sumergido en un sistema que neutraliza tu creatividad, que te absorbe, que te... Sí, neutraliza duerme. Pero es lógico igual, ¿no? Porque el sistema requiere de eso y gracias a eso es más eficiente y se puede desplegar una estructura delegando y demás, ¿no? Un sistema fordiano, por así decirlo. Pero lo que hace es que te mata la expresión de tu persona, ¿no? De tu autenticidad. Y no puedo con eso. ¿Crees que en los retos es cuando funcionas mejor? Cuando estabas Sí. Yendo hacia Grenada, tu acompañante estaba pues tan mal y tú tuviste que pues ocuparte no solo de la navegación con una vela trabada, sino de pues cuidar de otra persona. ¿Crees que ahí era cuando realmente te sentías como más vivo, más útil, Sí. más... 100%. como que te curtió
esas fueron las experiencias que te curtieron más, ¿no? Sí. Como, A mí, por ejemplo, me pasa que, o sea, en situaciones que normalmente son estresantes, que tienen adrenalina y demás, me siento cómodo y siento que en ese desorden que hay en la situación afuera, veo con claridad y como que entra un flow así que pareciera que estoy en otro tiempo. Y de repente en situaciones que para el común de la gente son normales y más confortables, a mí me estresan. Nada, lo cotidiano, ¿no? Cosas como más relacionadas a la rutina, ujú. me terminan, no sé si es un tipo de estrés, ¿no? Como que me apaga, me estresa, me siento extraño. ¿Y siempre ha sido así desde niño o crees que el mar ha contribuido en gran parte también a desarrollar esa resiliencia, ese espíritu de superación, de flow en los momentos complicados? No, siempre fui así. Obviamente me fui encontrando cada vez más con eso que creo que tengo dentro, con las experiencias que viví, ¿no? Y el mar fue una parte importantísima, porque fue quizás de las cosas que hice uno de los mayores desafíos en cuanto a estar en el medio del océano solo, ¿no? Pero siempre lo llevé dentro. Ujú. Lo cultivé, obviamente. Si yo quizás me hubiera quedado en mi profesión a los 20 como abogado, no lo hubiera cultivado, no sé, nunca se sabe, ¿no? ¿Qué sería hoy? Que hay cosas que se duermen, o sea, creo que somos semillas y vos una semilla si no la regás, no la cultivás, no. Bueno, Cosas que no crecen. no lo hubieras cultivado porque no estabas en el lugar que tenías que estar, ¿no? Si tu pasión hubieran sido las leyes, el llegar a managing partner o socio de un despacho de abogados, seguramente lo hubieras cultivado, ¿no? Si hubieras encontrado como, si eso hubiera sido tu camino y te hubieras alineado con él, ¿no? Sucede que, o creo que muchos de nosotros, pues a menudo nos sentimos como en la vida, en nuestros trabajos y en nuestras rutinas como muy aletargados porque no estamos como alineados con lo que realmente queremos hacer, ¿no? Lo que decías antes de seguir un poco a tu corazón. Entonces, oye, si hubieras sido abogado y esa hubiera sido como realmente tu pasión o financiero o lo que sea realmente, pues seguramente desarrollas esas cualidades de las que estás hablando, ¿no? Pero en tu caso tenías que lanzarte a tu aventura, al mar Sí. y explorar ese abanico de posibilidades que se te abrieron. Claro, pero lo interesante es que siempre, o sea, a mí me pasa, recibo turistas, ¿no? En el barco. Ajá, sí, llegaremos ahí. Y a mí me pasa mucho que viene gente y, no sé, y ve que cumplí eso, como llama la atención, ¿no? Ah, wow, dejaste todo y te fuiste en un barco. Y yo siempre repito lo mismo, digo, no es como el objetivo en la vida irte en un barco y recorrer el mundo. Es seguir, como dijiste antes, seguir tu corazón. Y puede ser cualquier cosa, o escalar montañas, o navegar, o poner un restaurante italiano porque te amás la cocina. Bueno, sea lo que sea, puede ser cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de experiencia. Es eso, es sentirte conectado con lo que realmente sos, con lo que tenés con tu expresión que sale de adentro, ¿viste? Y cuando buscas eso y sos auténtico con eso, se nota y conectás con un flow en el cual todo parece orgánico, natural, todo fluye. Uh-huh. Y bueno, es conectar con eso. Uh-huh. Esa es una conversación increíble, ¿no? Pero volviendo al barco, si no tendremos oportunidad tampoco de hablar sobre el aspecto comercial, ¿no? Que hoy en día pues tienes que seguir también pues, para sostenerte y cumplir tus objetivos financieros y profesionales. Uh-huh. Llegaste a Grenada con esa persona, tu padre se había regresado a Uruguay, pero tú seguías en un velero, pero tu padre, bueno, habíais mencionado como comprar un catamarán, ¿no? Entonces, ¿seguiste con el velero hasta dónde llegaste mientras se, digamos, materializaba la posibilidad del catamarán? Bueno, crucé el Caribe, hice Aruba, Curazao, Bonaire, Colombia, Venezuela y llegué a Panamá.
y, y me encontré con San Blas, que es donde estamos ahora. ¿Lo conocías de antemano, el archipiélago? No tanto. Había escuchado nombrar, pero no me gusta a mí buscar como fotos del lugar, ¿viste? O investigar mucho, como en TripAdvisor, cómo va a ser tal lugar. Y me quedaba con eso, ¿viste? Que para mí es mágico, hay una magia hermosa en cuando... que siento que hoy ya no existe tanto, por eso trato de cuidarla, pero antes era así, hace 200 años, te hablaban de un lugar, ¿me entendés? Hace 100 años, 200 años, los exploradores decían, no, estuve, qué sé yo, en Mongolia, y es así, y la gente anda a caballos, y ¿me entendés? Y vos te haces una imagen en tu cabeza, y esa experiencia de la imagen que te creás, la visualización, que vas atando con relatos, a cuando llegás y la experimentás por primera vez, me parece fascinante. Y bueno, tenía eso. Había escuchado que era una reserva indígena, que digamos tenías que, para estar ahí tenías que pedir permiso. Ahora después aprendí que es el Congreso, ¿no? Cunayala y demás, pero me decían tenés que pedir permiso a un cacique y demás, y la misma población indígena es la que te pesca y te trae la langosta fresca, y no hay sociedad, ellos regulan, digamos, sus islas, tienen su autonomía, me parecía increíble. Y llego de noche, y cuando me levanto la primera mañana, donde anclé por primera vez, en Cayos Holandeses, veo los primeros cunayalas navegando con sus cayucos, con las velas, que parecen, viste, salidos del tiempo, y wow, me quedé choqueado. ¿Crees que nos podrías dar un poco más de contexto para toda esa gente que no conozca el archipiélago de San Blas, acerca un poco de la situación geográfica, el número de islas, también quizás introducir a los Gunayala? Sí, bueno, es un archipiélago que tiene autonomía, es un territorio autónomo dentro de Panamá, indígena, donde está la tribu Gunayala. La verdad que son las poblaciones con más personalidad que he conocido. Personalidad, tienen un temperamento fuerte y son muy férreos a la hora de defender su cultura, ¿no? Sus intereses. Bueno, seguramente hay una alta jerarquía dentro de su cultura que defiende intereses, pero yo lo veo más como una defensa cultural. Ante el avasallamiento, ¿viste? del sistema de querer estandarizar el mundo y globalizarlo. Ellos tienen su territorio, tienen un amor por la naturaleza, por sus danzas, por su música, por su cultura. ¿Sus dioses? Sí. Y bueno, y lo defienden a capa y espada. Y me parece fascinante, ¿viste? No, o sea, salen completamente de los términos de relacionamiento que hay, o de intereses, como dijiste vos. Por eso me llama la atención la palabra intereses, porque no hay forma de convencerlos de hacer algo que vaya en contra de sus principios culturales, aun cuando le expones intereses mayores del otro lado de ese cambio cultural, ¿no? ¿Tienes quizás algún ejemplo concreto de lo distinta que es su cultura comparada con la nuestra, ¿no? Como si algo cotidiano incluso que tú pensaras, no, pues yo quiero anclar aquí, pero ellos dicen, pues no, este es un lugar sagrado, te tienes que mover ahí. O como ese tratamiento del mar, del océano. Principalmente no se venden a la economía, por así decirlo, ¿no? Y la parte de la economía es la optimización, la estandarización, el crecimiento, ¿no? Esa palabra crecimiento también. Ellos, su principio es conservar el lugar. Entonces, por ejemplo, ahora hay una legislación dentro de las leyes cunas que promueve el Congreso, que hay un límite, creo que ahora son 120 barcos que están habilitados por el Congreso para prestar servicio de charter y para estar en San Blas. O sea, barcos de extranjeros, ¿no? Eso lo han impuesto ellos. Sí, yo tengo una de esas licencias, digamos, que proveyó el Congreso, y a ellos no les interesa, digamos, cuánto dinero más les puede ingresar
para ellos está limitado en 120 porque consideran que es el equilibrio donde no se destruye su hábitat, ¿no? Y hay un montón de actividades, como por ejemplo el buceo con cilindro, que no está permitido cuando uno como extranjero le expone como los beneficios y el turismo que atrae el buceo con cilindro. Submarinismo. No les interesa el argumento, ¿viste? Que tiene que ver con lo económico, con los beneficios. Para ellos es invasivo y punto. Y entonces es un choque total cultural, ¿no? Para mí, bueno, yo estoy acostumbrado a eso, veo eso en la sociedad, que no importa nada en comparado con los fines económicos, ¿no? Y bueno, llegaste con el velero, ¿no? Pero ahí ya tenías como una idea comercial acerca de lo que querías hacer, o simplemente seguías viajando. No tenía, la verdad, definida la intención de prestar ese servicio, pero me pareció un lugar tan fascinante San Blas, que vimos una oportunidad para, no sé, brindar esa experiencia, además de lo que es San Blas en sí y la cultura gunayala, brindar también mi experiencia y mi forma en ese entonces de vivir la vida y de ver la vida, ¿no? Entonces me pareció un mix súper interesante. Sentía que era un lugar que cuadraba en ese momento con lo que yo sentía y con lo que yo pensaba. Bueno, me sentí cómodo y quise brindar esa experiencia, abrirla a otras personas. Claro, pero tuviste que sacrificar tus sueños de seguir viajando en velero, ¿no? Como algo te dijo, no, este es el lugar para asentarme un rato y empezar con este nuevo proyecto. Sí, pero lo cierto es que uno dice, wow, mi sueño es recorrer el mundo, en su momento lo fue, pero viste, creo que la gente se ata mucho al sueño, o a una definición. Entonces veo mucho en el caso de la navegación, como pasa en cualquier otra actividad, la gente dice, no, mi objetivo ahora, hablando de objetivos y propósitos, es recorrer el mundo, ¿no? Entonces dice, bueno, lo tengo que hacer en 3 años. Y se pone metas y tiempos. Lo estructura. Estructura todo. O sea, Ajá. nuestra sociedad, hablando de diferencias culturales, nuestra cultura occidental quiere estructurar todo, sistematizar todo, ¿viste? Segmentar. Es parte de así, por eso somos el Homo sapiens es lo que es, pero yo trato de escucharme día a día. Y muchas veces allegados míos me critican, me dicen, wow, Boris, un día hasta acá y el otro día, viste, como que es volátil. Y para mí hay belleza en esa volatilidad, porque me escucho día a día. Yo, por ejemplo, dije, sí, quiero recorrer el mundo en velero, pero de repente había llegado hasta Panamá y hay cosas que empezás a echar de menos. Todo es pasajero, ¿viste? Entonces, de repente decís, che, la verdad que está bueno también estar en un lugar, echar ciertos lazos, arraigarte en un tipo de cultura. Y bueno, uno busca un poco eso. Todos los países en los que estaba, Aruba, Bonaire, Granada, te dan visados de 3 meses, de 2 meses. Entonces, no podés sentirte parte, ¿viste? Sos un turista. Y a mí me gusta mucho sentirme parte y profundizar. No me gusta tanto esa visita superficial, ¿no? Y bueno, encontré que Panamá, en ese sentido burocrático, te puedes quedar mucho tiempo, es fácil, viste, también sacarte una residencia o lo que fuera. Y me llegó también por ese lado. O sea, en ese momento de mi vida sentí que estaba bueno también echar ciertas raíces en algún punto y encontré San Blas como ese punto. Y también porque es uno de los lugares más bonitos del Caribe, ¿no? Obviamente, sí. Si no hubiera buscado otro lado para echar raíz. Ajá. No, yo no encontré un lugar así. Conozco toda América, no conozco Oceanía, pero de América, por lejos, el lugar más lindo que conocí. Wow. Sí. Son 350 islas vírgenes. No hay ningún tipo de edificación. De edificación, claro. Están como tal. Uh-huh. O sea, están las casas de los cunas, ¿no? Pero son muy orgánicas, muy forman parte de la naturaleza, parece. Claro. Entonces, 350 islas vírgenes. Además de las islas, tienen miles de hectáreas que no te sé decir la cantidad ahora,
pero miles de hectáreas de montañas también completamente vírgenes. O sea, subís por ríos, hay muchos ríos que bajan de la montaña, subís por ese río en un botecito pequeño porque el barco no entra, y cuando llegás al final del río, atás el bote, hay cocodrilos, todo, empezás a subir por la montaña, caminando horas, llegas a una cascada, y todo eso es virgen. No hay un parque natural, una reserva, ¿viste? Con guardaparques, con caminos determinados que te dicen anda por acá, dobla a la derecha, y ahí está el baño, y ahí está la casa que vende artesanías de recuerdo, ¿no? No, es todo. Querés ir a la cascada, vas con un cuna que te tiene que guiar, que va con el machete abriendo camino. Es otro mundo. No sabía que había islas tan grandes también en el archipiélago. Pensaba que era todo como un... Eso que estoy hablando es la parte continental de la montaña. Ajá. Las islas son... No hay islas muy, muy grandes. Ajá. O sea, ahora las más grandes serán de 3.000, 4.000 metros cuadrados. Y llegas al archipiélago, te formas esa idea de emprender, empezar esta actividad profesional. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo consigues la licencia? ¿Tus primeros turistas? ¿Las redes? Sí. ¿Cómo armas el business? Bueno, cuando yo llegué no había licencia como tal. ¿Cuándo llegaste? Fue hace 3 años, si no me equivoco. Y estaba completamente, o sea, sin regular. No había ningún tipo de regulación de parte de los Gunayalas. Y bueno, llegaban barcos de todo el mundo. Era conocido por eso San Blas, porque llegaban barcos golondrinas, se le dice, de todo el mundo. Y hacían 2 meses, recibían gente, hacían algo de dinero y seguían viaje, ¿no? Ajá. Y cruzaban el Pacífico y se iban a la Polinesia. Y bueno, cuando yo llegué, en la parte de reglamento y de licencia no tuve que cumplir con, o sea, simplemente pagar el permiso para estar como barco, como persona ahí. Ajá. Lo que sí fue por ahí lo más difícil, poder empezar a trabajar, como tener capacidad de venta, de visibilización al mercado, ¿no? Occidental. ¿Estabas solo en ese momento con tu papá? Estaba solo. Ajá. Y fue otros tiempos. Ahora ya estoy con redes sociales, página web, ¿viste? Con el CEO, etcétera. Y en ese momento me acuerdo que caminaba por la isla, había un fogón, conocía gente, conocí unas personas de una agencia, eran 2 brasileros, Peter y Elaine, que fueron los primeros que me conocieron. Qué bueno, caímos bien y demás, y fueron los primeros que me pusieron en su página, y a partir de ellos empecé a trabajar, bueno, después por otros portales, pero ellos me abrieron la puerta, y bueno, empecé a trabajar gracias a ellos. Pero los conocí en una isla caminando, o sea... Al inicio, boca a boca. Sí. Todo. Sí. ¿Cómo fue escalando? Porque claro, aún estabas con el velero y luego lo cambiasteis por el catamarán, ¿no? Sí. Bueno, el servicio que prestamos creo que tiene una autenticidad, ¿no? O que yo prestaba originalmente y que sigue por esa línea, que a la gente, o sea, yo trato de brindar una profundidad. No quiero caer en una palabra que repito mucho, la estandarización de la experiencia turística. Sí, más allá de que, viste, las agencias que venden este servicio dicen, no, tiene que ser así, el plato de comida, etcétera, la bebida, el alcohol. Todo eso a mí es como que para mí es secundario, y yo le presto más atención a la experiencia detrás del servicio. A que la gente conecte con la naturaleza, que intente dejar el teléfono y ver las estrellas y conectar consigo mismo, escucharse, ¿no? Escuchar sus preguntas interiores y conectar entre las personas que están en el barco y con la cultura Hunayala y demás de una forma un poco más profunda. Así que brindando ese tipo de experiencia empecé a tener muy buenas reviews. Como decías, transmitiendo un poco tu filosofía de vida al cliente, ¿no? No solo esta experiencia turística, pero también como esta forma de afrontar la vida, de que se puedan llevar algo más, algo quizás en lo que pensar cuando vuelvan de su viaje y decir, oye, pues
el teléfono, las redes. Sí, Ujú. exactamente. Dentro de este servicio, dentro de Claro. este trabajo, el propósito, por así decirlo, es eso. A mí me llena cuando tengo una conversación profunda con un cliente, con un turista, ¿no? Y me siento bendecido si se abren a contar su vida, no sé, sus sueños, brindar un espacio en el cual, como hablamos al principio de la charla, puedan conectar con ese niño que sueña, que cree que todo es posible, y no con ese niño que... Dejar un poco de lado esa madurez social de que, nada, tenemos una profesión ¿no? y respondemos a todo un patrón y demás. Los quehaceres, la vida corporativa. Sí, sí. Ujú. Porque es increíble, pero cuesta mucho desprenderse de... Gran parte de nuestros días somos la representación de nuestra profesión, ¿no? Ujú. Y cuesta salir de ese papel, ¿no? Porque prestamos papeles frente al mundo social, esa es la sociedad. Entonces, a mí me gusta que cuando vengan al barco, dejar todo eso de lado y no sé, tratar de que aflore la autenticidad de quién sos detrás de todas esas capas que nos vamos poniendo en la sociedad. Es increíble en el transcurso de tu trabajo tener la oportunidad de conectar con gente tan distinta a un nivel tan profundo. Sí. Me gustaría saber si lo consigues o, por contra, yo pensaría que muchos de esos turistas también pues, se interesan por tu manera de vivir y quizás no es tan fácil que tú puedas sacar esa información de ellos, sino que buscan esa información de ti, como que te encuentres repitiendo tu historia muy a menudo, quizás demasiado, en vez de sacar Sí. Todo ese potencial de tus clientes, ¿no? Por lo impresionados que están Exactamente. en cuanto a tu propia experiencia. ¿Cómo abordas eso? Me pasa mucho y es algo que sí, que no me gusta. Porque, como decís vos, toda la gente la mayoría de la gente que viene se siente obnubilada por mi experiencia personal, porque es distinta simplemente. Y a mí no me interesa hablar de mí mismo. Y es como que me aburro, ¿viste? Entonces se me convirtió algo que era otra cosa, se me terminó convirtiendo en una rutina. Porque de repente se va a un grupo, viene otro grupo y las mismas preguntas que entiendo son lógicas, como, wow, ¿cómo viniste de Argentina? El barco, lo mismo que estamos hablando acá Lo hoy. mismo, exactamente. Y nada, es repetir, ¿viste? Yo quiero descubrir, no quiero repetir. Y entonces, sí, dentro de este servicio que brindo, de esta experiencia, se empezó a convertir en algo rutinario. Y bueno, estoy lidiando con eso un poco, ¿no? Trato de ver cómo mantengo vivo esa llama sin caer en la rutina. ¿De media cuánto tiempo reservan el barco? ¿Los camarotes son viajes cortos, son viajes un poco más largos? Sí, los viajes son flexibles. Uh-huh. En promedio diría que 3 o 4 noches es Uh-huh. lo que se promedia en distintos grupos, las estadías. Pero lo que recomiendo, que hay algunos grupos que vienen 7, 8 días, es una experiencia completamente diferente. Porque ahí sí se da... O sea, si vienen 1 o 2 días, es una visita un poco superficial. Express, sí. Para sacar fotos, Claro, prácticamente. Sí. Sí. Pero porque lo requiere la propia velocidad. O sea, es 2 días y la gente llega como, wow, sí, quiero ir querés a todos los lugares posibles. Es una visita express. Ahora, cuando vos venís 4 o 5 días, mentalmente sentís que tenés más tiempo y te prestás a relajarte. Y cuando te relajás, se puede, digamos, crear otro tipo de experiencia. Uh-huh. Cuando vienen tus clientes, vienen con una idea concreta sobre los lugares a los que quieren ir, la comida que quieren consumir, el tipo de actividades que quieren hacer, como es mediodía, ahora tenemos que hacer paddleboard. Son las 5 de la tarde, pues ahora tenemos que pescar, ¿no? Son como bastante estrictos en este sentido o se dejan llevar mucho también por
tus energías, los planes, lo que permite la naturaleza, cuánta flexibilidad te dan los clientes y cuánta les das tú. La tendencia es que sí, que generalmente todos vienen porque estamos seteados así de fábrica, seteados así la sociedad de rutinizar, ¿no? Y decir, bueno, esto, después, como decía, a las 2 de la tarde tal cosa, ¿y qué hacemos ahora? Y no se permiten relajarse y no pensar o no hacer. Que para mí el no hacer o el no hacer es fundamental en la vida. Porque del no hacer y estar solo consigo mismo, nace la creatividad y nace esa expresión interna. Entonces, intento, en la medida de lo posible, tratar de proveer ese espacio en el cual la gente baje a una isla no solo a sacar las fotos, sino que se quede sin teléfono, sin nada, o en el barco por la noche, viendo, le digo, vayan, vean las estrellas. Tenemos una neta en el catamarán que entran 20 personas acostadas viendo las estrellas. Y hasta 20 personas. Sí, es una net gigante, es un catamarán grande. Entonces, tratar de bajar un poco la música, ¿no? Y escuchar. Te piden mucha música también. Sí. Pero bueno, un ratito, ¿viste? Ajá. Tratar de bajar la música, escuchar el mar, escuchar las olas. Cuando apagás la música y conectás con todos esos sonidos de ambiente, vas a poder escuchar el delfín que salta, la manta, el eagle ray, la Sí. raya esta moteada de negro y blanco que también, viste, hace sus saltos de 2 metros. Y cuando escuchás el sonido y ya identificás que saltó, que salió a la superficie, podés ver rápidamente y la vas a ver golpeando, entrando de vuelta al agua, ¿viste? Ahora, si vos estás desconectado de toda esa naturaleza, Claro. te perdés de muchas cosas. Digo, ya tenemos o ya tienen la rutina para estar conectados al email, al teléfono, a todas las redes y demás, ¿no? Si se dan la oportunidad de vivir una experiencia tan increíble como es la de un charter en San Blas, sobre todo si es de 7 días, ¿no? Si te das el permiso de desconectar, de nuevo se te abre como un mundo de experiencias que creo que te cambian internamente también. Sí. Y te hacen replantearte muchas cosas. Sí. ¿Crees que o has tenido como sucesos de clientes que han venido, pues de nuevo, ¿no? Bastante con esa estructura de querer hacer estas actividades, no sé qué, lo otro, la organización, y que han pasado una semana contigo y a través de estas conversaciones, a través de el realmente permitirse desconectar, han salido en un estadio mental diferente Sí. de tu barco? Sí. Y eso para mí es lo más gratificante. O sea, a mí me llena de energía, me revitaliza cuando eso sucede, que no son todos los casos, es un porcentaje, 50%, digamos. Un 50% es un porcentaje muy alto, ¿eh? Para a mí me O gustaría sea, ser el 100. digo, también tendrías que cobrar el fee de psicólogo, o sea, aparte del No, es que a mí charter. me encanta eso. Y cuando la gente se empieza a dejar de buscar... Yo creo que la sociedad está más interesada en responder rápido y en hablar rápido que en tomarse el tiempo de preguntarse las cosas, ¿no? A mí me gusta más... A mí personalmente me gusta más preguntar que hablar, como te gusta a vos también. Porque uno aprende ahí preguntando. Hablamos el otro día. Y bueno, nada, creo que... No sé en qué estamos. Bueno, no, en esta experiencia, si la gente sale cambiada Claro, de claro. los viajes largos Claro. que les ofreces, no del del fin de semana, sino el de una semana, por ejemplo. Y Exacto. terminan y dicen, wow, Boris, Eso sí. me, Sí. me he vuelto a conocer. Ya, estoy exagerando, pero me Cuando entiendes. pasa eso, no solo que a mí me llena, me gratifica, sino que se genera una conexión con el grupo, ¿no? Con la visita súper interesante. Es como, viste que a veces tenés un amigo de hace 10 años y nunca conectaste, y de repente vienen turistas al barco y se genera un espacio tan íntimo, tan lindo, con todo esto que estamos hablando, que de repente tenés una conexión que parece que es de hace 10 años. Y nada, es como que rompes una barrera. Una vez que rompes esa barrera, pasaste otro nivel, no sé, ¿viste? Ujú, ujú.
Lo que sucede es que para dar ese nivel de intimidad y tú tener esa disponibilidad para tener ese tipo de conversaciones de apertura, creo que al final también estás manejando un business complejo a nivel logístico de muchas maneras, ¿no? Entonces, como me imagino que cuando quieres dar una experiencia óptima, puramente por los servicios, la comida, la bebida, el recorrido, las actividades, quizás no te queda tanto tiempo para esa conexión, ¿no? No sé si de pronto hay quizás alguien que te ayuda con alguno de estos temas y para que no lo hagas tú solo. ¿Cómo tienes estructurada esa logística en el barco? Exacto. Ahora ya tenemos un chef, que también es marinero. ¿Tenéis un chef Sí, en el catamarán? Sí, cocinero. Y tenemos marinero también. Ajá. Y bueno, ahora próximamente también en un mes va a ingresar un capitán nuevo. Ok. Que también fue difícil, ¿no? Porque encontrar no queríamos perder la autenticidad del servicio que prestamos. Ajá. Y queríamos encontrar un capitán que esté alineado con esta ideología y con esta forma de ver la vida y de transmitir la experiencia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, también obviamente tener ese espacio de rotación entre tripulación y demás te permite airear y salir un poco de esa rutina para volver energizado y con ganas, porque la base de todo es lo estándar. A partir de lo estándar puedes después desarrollar una relación, pero tenés que contestar las mismas preguntas al inicio de cada visita, ¿no? De qué es lo que hablamos, por ahí te cansa un poco. O sea, cualquier cosa se termina convirtiendo en rutinaria. Claro. Entonces, está bueno encontrar un espacio, salir de esa rutina para volver a la esencia, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de comida ofrecéis? ¿De dónde viene esa comida? Me imagino que siendo argentino también introdujiste mucha de esa sazón argentina a los menús, pero claro, al final os tenéis que apalancar mucho de lo que os da el mar, los gunayala. ¿Qué tipo de comida ofrecéis? Bueno, básicamente comida casi exclusivamente de mar, un 80% comida de mar, langosta, mucha langosta, pez, todo lo que nos ofrece el Caribe, que es mero, pargo, atún, jurel, cangrejo, centolla, y después le agregamos a eso, como decís, viniendo de Argentina, el asado obviamente. Importamos carne argentina, no nosotros, pero digamos conseguimos una empresa que tiene carne argentina en Ciudad de Panamá, y es por ahí un trabajo un poco más engorroso hacer llegar ciertos productos de la ciudad, porque es difícil la logística dentro de las islas, no hay supermercado, no hay nada. Claro. Y un barco tampoco tiene espacio de almacenamiento, ¿viste? Como un restaurante. Entonces, trabajamos mucho con esa logística diariamente, de estar haciendo llegar productos determinados que queremos brindar, como la carne argentina y hacer un buen asado. ¿Os llega carne argentina al catamarán? Ajá. Entonces, me encanta el asado, la diferencia del asado argentino que veo con Estados Unidos o con Panamá, que se hace en el típico grill, viste, de a gas o eléctrico. Tenemos eléctrico, la parrilla eléctrica a veces también lo hacemos ahí, pero intentamos, viste, bajar a la playa y montar, viste, todo el circo en la playa con madera, hacer un buen fuego, tirar la carne ahí cerca del mar y esperar la cocción, que se haga lento, 2-3 horas. También mixear también con cosas que he visto en el camino, por ejemplo en Brasil, que hacen mucho la piña al fuego, a la parrilla, bueno, tirar una piña a las brasas, viste, y qué rico. Mixear un poco con distintas cosas que he vivido ahí. ¿Hay un mínimo de personas que tienen que reservar el charter o hay un máximo? ¿Hasta cuánta gente puedes tener? Si nos hablas un poco del barco, ¿cuántos camarotes tiene? Las características, Sí. Baños. Sí, tenemos un barco que tiene 5 cabinas y 5 baños en suite. Está completamente equipado, es un Lagoon francés de 57 pies y tiene aire acondicionado en cada cabina centralizado, tiene
lo equipamos con todos los servicios, por ejemplo, cafetera express, para hacer café expreso, máquinas de hielo, que están 24 horas proveyendo hielo, máquina para hacer smoothie, ¿qué más? Tenemos... Es lo que menos me gusta hablar por ahí, pero... No, lo ya, tenemos claro, con todo. pero... Ajá, Tenemos con todo, el barco está completamente remodelado. ajá. Un Aire acondicionado. Aire acondicionado. No es el típico barco de charter, Ajá. es un barco que no es un barco estandarizado para empresas de charter, sino que fue un diseño para propietario, Ajá. especializado, personalizado. Ajá. Entonces el interior, ¿viste? Bueno, más auténtico. Auténtico, sí, toda la madera no es lo que vas a encontrar típicamente, sino que tiene su madera hecho a mano, ¿viste? De madera de roble, con todas sus terminaciones bien muy particulares. Y bueno, es un barco auténtico también, nómade, como nosotros, y está alineado también a nuestra experiencia, a nuestra perspectiva. Y además tenemos, qué sé yo, todos los juguetes como kayaks, tablas de pádel, tablas de surf, Ujú. todo el equipo de pesca Ujú. y todo lo que es la logística que nos provee poder estar en un barco con todos esos servicios, con aire acondicionado, porque la energía pasa a ser, ¿viste?, un factor determinante. Acá es algo normalizado en la ciudad. Claro. Ah, sí, tengo energía. Pero en un barco no es poca cosa. No se va por Tenemos paneles solares, todo el techo del barco les pusimos paneles solares que captamos hasta 5000 watts de energía. Almacenamos en un equipo que armamos muy grande de baterías de litio. Todo funciona digamos, con energías renovables. Hay otros barcos por ahí que están el día entero con un generador prendido, con un motor prendido. Eso para mí era inconcebible. Era completamente, iba en contra de lo tus principios. Sí. Ajá. Entonces logramos un barco que es autosuficiente, que es insonoro, con todos los servicios. Así que eso también fue lindo. Para concluir nuestro espacio, ¿tienes planes a futuro Sí, en muchos. cuanto al barco, otros barcos y la vida en general? Sí, muchos planes. Me gusta siempre salir de la zona de confort y buscar nuevos horizontes, así que de mi parte estoy un poco en eso, trabajando en otros proyectos. Y en lo que respecta a este proyecto, tenemos también la expectativa de tener un segundo catamarán diferente, más nuevo, obviamente seguir creciendo dentro de lo que es la estructura de Nomad Sailors, ¿no? Así que también estamos trabajando en una agencia para abrir nuevos destinos. Además de San Blas. Claro, justamente Nomad Sailors justamente esa libertad, esa apertura de que no nos identificamos con un lugar, sino que somos nómades y nos vamos moviendo. Bueno, parte de eso es proveer de este servicio en distintas partes del mundo, en el cual la gente conectó con la forma en que tenemos de ver el mar y el servicio, de prestar el charter, ¿no? Y bueno, una vez que lo hizo ya en San Blas, el turista quiere repetir la experiencia pero en otro lugar. Es lógico, ¿no? Descubrir un lugar nuevo pero bajo la misma estructura. Uh-huh. Así que en parte la idea es crear eso. ¿Sabéis alguno de esos lugares en los que os gustaría estar o aún estáis en etapa Sí, de...? hay varios puntos, Ajá. varios lugares que me llaman mucho la atención. Baja California, México, por ejemplo. Increíble. Sí. Sí. Bueno, la Polinesia Uh-huh. sería un sueño, Uh-huh. el sueño de todo navegante que ya te comenté. Y bueno, después también hay muchos capitanes que van, muchos barcos, personas que están alineados a esto y que ya prestan este servicio en Europa, por ejemplo en España o en Australia. Uh-huh. Y bueno, formar todos parte de esta familia que es Nomad Sailors. Uh-huh. ¿Dónde puede seguirte la gente, encontrarte para buquear esos charters y también estar pendiente de todos esos planes futuros, nuevos destinos, un nuevo barco? ¿Dónde podemos encontrarte? Estamos en Instagram, nomad.sailors, y tenemos también nuestra página web, que ahora estamos desarrollando unos cambios, prontamente va a estar, que se llama nomadsailors.com.
Así que les recomiendo que nos sigan. Ahora vamos a abrir también en YouTube. Bueno, estamos casi en todas las redes sociales como Nomad Sailors. Bueno, pues ahí deben seguirte todos los oyentes y toda esa gente que quiera tener una experiencia de vacaciones, de navegación, de vida distinta y puedan salir revitalizados de la misma. Así es. Boris, ha sido una conversación increíble. Gracias por tu tiempo. Gracias a La Manzana Studio también por el lugar. La verdad es que está increíble. Y éxitos con tus proyectos y el futuro. Gracias. Éxitos para vos también, que lo que haces está fascinante y te admiro mucho. Así que sigue así. Gracias. Felicitaciones.